¿Qué harías si un simple acto de bondad te hiciera cuestionar todo lo que siempre creíste? Un jefe respetado, una empleada invisible, y una noche que cambió para siempre la forma en que él veía el éxito. Porque a veces, lo que destruye nuestras certezas no es un gran escándalo. Es una escena silenciosa que se queda contigo para siempre. Él construyó su imperio desde cero. Creía que con trabajo duro todo se logra. Pero una noche, vio a su mejor empleada esconder un recipiente de comida, como si fuera algo prohibido. La siguió, sin pensar, y lo que descubrió en ese apartamento vacío, con 2 niños hambrientos, lo quebró, porque ella no estaba trabajando para vivir. Ella estaba sobreviviendo para que sus hijos pudieran comer una vez más. Malcolm Reed no era el tipo de jefe que se fijaba en los detalles pequeños. Él se fijaba en cifras, resultados, entregas. Si trabajabas duro, te pagaba bien, y si no, simplemente te ibas. Era justo, era claro, y para él, era suficiente. Hasta que una noche, mientras revisaba reportes en su oficina de cristal, vio algo que no encajaba. Naomi Hayes, la mujer que nunca llegaba tarde, que nunca se quejaba, que aceptaba horas extras sin chistar. Estaba de pie, sola, en la cafetería cerrada, y lo que hizo lo dejó helado. Pidió comida, en voz baja, con miedo. El cocinero dudó, luego se la dio. Ella la escondió en su bolso. Miró hacia todos lados, y se fue, como si acabara de robar algo. Malcolm no entendía. Él le pagaba bien, o eso creía, y fue entonces cuando cruzó una línea. Tomó su abrigo, salió del edificio, y la siguió. Lo que vio esa noche cambió todo. ¿Alguna vez viste algo que cambió para siempre tu forma de pensar? Cuéntamelo en los comentarios, porque a veces, solo se necesita una historia real para despertar lo que llevamos dormido dentro. Malcolm Reed se despertó aquella mañana con el mismo ritmo incansable que lo había llevado de un camión abandonado a un despacho de cristal. En su memoria aún resonaba el eco de la cuenta atrás. El motor apenas rugía y el hambre apretaba en el estómago. Sin embargo, su convicción nació en aquellos días de necesidad absoluta. Él creía, con cada fibra de su cuerpo, que el esfuerzo ilimitado y la disciplina férrea eran el único camino hacia la dignidad. Desde niño, Malcolm había aprendido a no pedir nada. Mientras otros niños jugaban, él repasaba mentalmente rutas de transporte. Calculaba márgenes de ganancia en el aire. Se decía, si me quiebro, al menos será por mi propio peso. Y así, vendiendo kilómetros y promesas, construyó Reed Logistics. Su voz, firme en cada reunión, rezaba: aquí se trabaja para ganar. Si estás dispuesto a darlo todo, yo te pagaré en consecuencia. Pero si bajas el ritmo, no hay espacio para la lástima. En su despacho minimalista, donde el vidrio se fundía con el cielo, la única decoración era un antiguo volante de camión, un símbolo crudo de sus raíces, y un diploma medio quemado. Legado de una universidad que nunca terminó. Aquellas piezas recordaban al hombre que se negó a ser víctima de la suerte. Cada mañana, al ajustarse la corbata, Malcolm recitaba en silencio su mantra: la vida es un contrato. Yo cumplo mi parte. El mundo cumple la suya. Pero, ¿a qué precio? Su vida personal quedó sepultada bajo turnos inacabables. Los amigos se desvanecieron en el eco de teléfonos sin contestar. El único afecto que conocía era el del equipo más productivo. Y aún así, se reprochaba cada instante de fatiga. ¿He fallado? ¿He dejado un margen sin exprimir? Sus colaboradores lo admiraban y temían a partes iguales. Lo llamaban el hombre de hierro, en voz baja.
con los ojos encendidos por el asombro. Pero detrás de esa armadura de éxitos, una grieta minúscula comenzaba a aparecer. Cada vez que un empleado pedía permiso para un asunto personal, su mandíbula se cerraba con tensión. ¿Por qué interrumpen el engranaje perfecto?, se preguntaba, y guardaba silencio. Aún así, Malcolm se consideraba justo. Había elevado sus sueldos por encima de la media del sector. Creó bonos por productividad y se enorgullecía de no haber dejado a nadie atrás. Creía que eso demostraba su humanidad. Pago lo que debo. Exijo lo que es justo. Pero cada tarde, al apagar las luces del edificio, algo dentro de él palpitaba con una pregunta no formulada. ¿Y si la justicia no es suficiente? Esa duda, latente como una sombra al amanecer, se colaba entre los informes financieros. Lo acompañaba cuando revisaba los números del trimestre, cuando celebraba una nueva ruta de entrega, cuando aceptaba el apretón de manos de un inversor satisfecho. Por primera vez, la balanza de su convicción temblaba. Y así, mientras el reflejo del sol poniente jugaba sobre las paredes de vidrio, Malcolm Reed se encontró preguntándose si su fórmula infalible de trabajo duro realmente abrazaba a todos. Aquella noche, el silencio en el edificio corporativo pesaba más que el acero de los muros. Las luces fluorescentes del pasillo parpadeaban, y solo el zumbido lejano de algún ordenador quedaba en el aire. Malcolm Reed repasaba una vez más los indicadores de productividad cuando algo llamó su atención. En la cafetería vacía, bajo el letrero apagado de cerrado, permanecía una figura. Era Naomi Hayes. La vio detenerse junto al mostrador. Sus hombros temblaban levemente. El reflejo de su rostro en el vidrio sucio mostraba más que cansancio. Revelaba el ansia contenida de quien no ha comido en horas. Malcolm se quedó inmóvil, y por primera vez, la distancia no le ofreció confort. Sintió un nudo en la garganta. Naomi habló en voz baja con el cocinero, un hombre de mirada adusta que Malcolm apenas recordaba. No pudo escuchar las palabras, pero sí vio el gesto. El hombre asintió. Simuló buscar algo bajo el banco, y emergió con un recipiente de cartón. La empleada lo tomó con manos temblorosas, sus dedos apretando las esquinas blancas como si fueran promesas. Luego, miró a su alrededor con ojos de reproche silencioso. No buscaba culpables. Solo buscaba sobrevivir. El corazón de Malcolm se encogió al observar cómo Naomi se apartó. Encogida, con ese contenedor apretado contra el pecho. Tuvo un destello de indignación mezclada con culpa. ¿Cómo es posible que alguien que trabaja 16 horas a la semana, que nunca pide ni un minuto de permiso, tenga que robar comida? El pensamiento lo atravesó con violencia. Sin saber por qué, se levantó. Sus pasos resonaron en el pasillo. Cada zancada sacudía su convicción de hierro. Le gritaba a su mente: detente. No es tu asunto. Has cumplido tu parte. Pero sus piernas no obedecían. Avanzó, el viento frío de la noche entrando por la puerta de emergencia, despeinándole el abrigo. Al cruzar el umbral, sintió el aire como una bofetada, tan distinto del ambiente controlado de su oficina. A cada paso, su mente se debatía entre la rabia contenida y la culpa incontenible. ¿Pagar sueldos altos no es suficiente? ¿Esos bonus trimestrales no llegan a lo esencial? Las cifras de sus balances comenzaron a arder en su interior, perdiendo sentido ante la semilla de duda que había germinado en su pecho. Cuando Naomi salió, con el contenedor escondido en su bolso y los ojos bajos, Malcolm la siguió. De pronto, dejó de ser un jefe distante. Se convirtió en un espectador aterrorizado de su propia creación. Un sistema que premiaba el esfuerzo en teoría,
pero permitía que los suyos sufrieran en la práctica. La respiración de Naomi se mezclaba con el eco de sus propios latidos. Malcolm deseó frenar, volver al confort de reportes y reuniones. Fingir que aquello no había sucedido. Pero algo en él crujió. Esa fe inquebrantable en el trabajo duro se hacía pedazos. El suelo bajo sus pies parecía quebradizo, como si su mundo construido con números y metas se derrumbara en silencio. Y mientras el autobús nocturno se alejaba con Naomi en su interior, Malcolm observó cómo la luz amarilla se consumía en la distancia. Se dio cuenta de que, aunque nunca fue un hombre cruel, había sido ciego, ciego ante el dolor contenido, ciego ante la fragilidad humana. Malcolm Reed no estaba preparado para el mundo que se abriría ante sus ojos aquella noche. Subió al autobús tras Naomi, con el corazón latiéndole en la garganta. Cada frenazo y cada curva lo acercaban a una realidad que jamás se reflejaba en sus balances financieros. En el silencio grave de la noche, el motor rugía como un juez implacable. La ciudad se desdibujaba tras las ventanas. Primera parada. Restaurantes iluminados con carteles de neón que invitaban a comer. Segunda parada. Calles residenciales, pulcras, pero a medida que el bus avanzaba, los neones se apagaban y las fachadas relucientes cedían ante muros desconchados. Calles estrechas, aceras gritadas de grietas y porches desplomados. Casas que parecían susurrar. Aquí nadie espera nada. Malcolm lo vio todo con ojos de extraño. Su mundo de trajes impecables y discursos medidos se había quedado atrás. Ahora su pulso marcaba un ritmo diferente, el de la compasión culpable. Naomi se sentó en un rincón, abrazándose los hombros como para contener el frío y la vergüenza. Malcolm, a pocos asientos, la contempló sin atreverse a saludarla. El remordimiento lo había convertido en un ladrón de su propia empatía. Cuando el autobús frenó silenciosamente en la última parada, Naomi tiró de la cuerda sin mirar atrás. Malcolm la siguió, meditando cada paso. ¿Estoy invadiendo su privacidad? ¿Y si huye? ¿Qué derecho tengo? Su voz interior se debatía entre miedo y responsabilidad. Pero un impulso más fuerte lo llevó tras ella. La calle estaba desierta. Apenas unas farolas cuya luz parpadeante proyectaba sombras nerviosas. El aire olía a tierra mojada, como si la lluvia hubiera barrido las esperanzas de aquel barrio. Con el pulso en la nuca, Malcolm siguió a Naomi hasta un bloque de apartamentos. La fachada era gris, desalmada, las ventanas, opacas. No había timbres modernos ni recepcionista. Solo un pasillo estrecho y puertas con pintura descascarada. Al llegar al apartamento de Naomi, vio a través de la cortina amarillenta un interior casi vacío. Un colchón en el suelo. Sábanas remendadas. 4 cajas de cartón apiladas como único mobiliario. 2 siluetas menudas se asomaron con timidez. Sus hijos. Fragilidad encarnada. El corazón de Malcolm se detuvo un segundo. Luego, las vio correr hacia la madre como 2 imanes hambrientos. Naomi, agotada, se arrodilló y abrió el recipiente de cartón. Con cuidado de cirujana, dividió el alimento. Un pedazo de pollo. Un puñado de arroz. Sus manos, antes seguras cargando toneladas de mercancía, temblaban ahora por el peso de aquella responsabilidad. No comió. Observó a sus hijos devorar la comida como si fuera la primera vez en días. Los vio levantarse, con los ojos brillantes de agradecimiento y miedo latente. En ese instante, el orgullo de Malcolm estalló en dolor punzante. Yo creé este imperio. Y ellos sufren. Su convicción de hierro se quebró. Experimentó la humillación de quien descubre su propia ceguera. Un temblor recorrió su columna.
El hombre que nunca dudaba ahora dudaba de todo. Se alejó de la puerta para no ser descubierto, pero no pudo apartar la mirada. La noche había revelado su caverna de miserias. Sin darse cuenta, se arrodilló en la acera helada, con manos apoyadas en las rodillas, respirando con dificultad. El peso de su culpa era más denso que cualquier caja que hubiera cargado. Mientras volvía sus ojos hacia la ventana iluminada, vio a Naomi recoger las sobras y acurrucar a sus hijos, susurrándoles que mañana sería un día mejor. Fue ese susurro, frágil pero lleno de promesa, lo que encendió en Malcolm una chispa de determinación diferente. Ya no se trataba de márgenes de ganancia, sino de vidas. Al amanecer siguiente, el despacho de cristal de Malcolm Reed parecía más frío que nunca. Los primeros rayos del sol entraban rasgando la penumbra interior, como recordatorios implacables de que la vida continuaba, aunque él se sintiera detenido en un instante de culpa. Entonces, llegó Naomi. Entró sin dudarlo, los tacones resonando en el pasillo como un eco de determinación. Su mirada, ese día, no era la de la empleada sumisa. Estaba cargada de cansancio y también de orgullo. Se sentó frente a él con la espalda erguida, la voz contenida. Nada en ella pedía lástima. Más bien, exigía respeto. Buenos días, señor Reed. Su tono era profesional, casi frío. Usted me pidió que viniera. Malcolm tragó en seco. Aquella mujer que él creía conocer ahora era una extraña forjada por el dolor. Su puño apretado sobre la falda del traje decía más que 1000 palabras. Él sintió un puñal de culpa y furia. Culpa por haber invadido su intimidad. Furia porque jamás imaginó que su sistema justo pudiera fallar tan rotundamente. Respiró hondo y habló. Naomi, anoche te seguí. Vi tu apartamento. Vi a tus hijos. Vi cómo dividías un pedazo de arroz como si fuera un tesoro. Por un instante, el silencio fue implacable. La tensión colgaba en el aire como una cuerda tensa que amenazaba con romperse. No necesito tu lástima, respondió ella. La voz firme. No vine a pedir perdón por sobrevivir. Vine a escuchar qué piensas hacer. Esas palabras retumbaron en la conciencia de Malcolm. En su mente, un torbellino de excusas se arremolinaba. Te pago bien. Tienes beneficios. Pero sonaban huecas, como promesas gastadas. Su sistema de «gana lo que mereces» se estrellaba contra la realidad de 2 niños con hambre. Sintió un temblor recorrer su cuerpo. Era la primera vez que dudaba de su propia voz. Los muros de su convicción se agrietaban. Tienes razón, admitió, con voz ronca. Mi forma de ver las cosas no abarca lo esencial. Me negué a ver tu realidad porque me convencía de que con trabajo duro todo se arreglaba. Pero esa visión te ha dejado atrás a ti y a tus hijos. Naomi alzó la barbilla. Sus ojos brillaban con rabia contenida, pero también con una chispa de esperanza. Entonces no me dé caridad, exigió. Ábreme las puertas de tu empresa de verdad. Dame oportunidades para crecer. Ayúdame a construir algo, no a recibir migajas. Malcolm comprendió que no bastaba con aumentar un poco los sueldos. Aquella petición era un desafío. Transformar el corazón mismo de su organización. Sintió que su interior ardía entre la humillación y la determinación. Sacó del cajón un sobre manila. Temblando, lo deslizó sobre la mesa. Dentro había un plan. Aumento significativo de salarios. Guarderías subsidiadas y un fondo de emergencias. Esto no es limosna, dijo él, con la voz firme. Es el comienzo de un cambio. De un compromiso real con la gente que mueve esta compañía. Naomi lo miró largo rato, evaluando si era una trampa o una promesa.
Finalmente, sus dedos rozaron el sobre y lo tomaron. Fue un gesto breve, casi imperceptible. Pero para Malcolm fue un terremoto. La mujer a quien admiraba y a quien había fallado aceptaba. Con dignidad, su ayuda. No te defraudaré. Susurró. Pero necesito que este cambio sea genuino. No quiero volver a esconderme. El corazón de Malcolm se quebró y se edificó de nuevo en ese instante. Supo que su vida ya no tendría retorno a la rigidez de antes. El gran salón de juntas era un escenario de poder absoluto. Las mesas de cristal reflejaban rostros impasibles, iluminados por una luz fría que convertía cada ceño fruncido en una declaración silenciosa. Aquí mandamos nosotros. Malcolm Reed, por primera vez, sintió un escalofrío de vulnerabilidad recorriéndole la columna. Alzó la vista y vio a Daniel Grant, su inversor más veterano, con los brazos cruzados y el ceño marcando una advertencia. Aquel plan de aumentos salariales, radicales, amenazaba márgenes. Dividendos. La propia lógica de ganancias que los había hecho exitosos. En su interior, un tamborileo de dudas y determinación competía por espacio. Esto era por Naomi. Por todos los que han pasado hambre mientras yo celebraba cifras. Sus pensamientos retumbaban contra la rigidez del protocolo corporativo. Tomó aire. Sintió el pulso acelerarse. Cada ojo en la sala era un juez implacable. Señoras y señores, comenzó él, con voz firme aunque la garganta le temblara. No somos una fábrica de beneficios. Somos una comunidad de personas. Si no invertimos en nuestra gente, seremos reemplazables por cualquier competidor que ofrezca una semana más de descanso o unos centavos más por hora. Un murmullo recorrió la sala. La señora Catherine Thorne, inversora histórica y mujer de mirada helada, alzó una ceja sin conceder nada. Malcolm notó cómo el sudor humedecía su sien izquierda. Se obligó a respirar profundo, a clavarse las uñas en la palma de la mano para sentirse real. Daniel Grant frunció el ceño. Señor Reed, aprecio su pasión. Pero esto es una empresa cotizada. Si inflamos los costes sin control, los accionistas saldrán despavoridos. El corazón de Malcolm latió como tambor de guerra. Las viejas reglas, esas en las que creció, le susurraban: retírate, recapacita, no pongas en jaque tu legado. Pero otras voces, más auténticas, le gritaban: protege a los tuyos. Cumple tu palabra. Con la determinación naciendo de la rabia y la culpa, inclinó el peso de su cuerpo sobre la mesa. Entonces asumo el riesgo yo mismo. Si este plan fracasa y las cifras caen, reduciré mi propio salario en un 40%. Mi vida de lujos se someterá a la misma prueba que propongo para cada empleado. El silencio que siguió fue tan profundo que Malcolm pudo escuchar el latido desbocado en sus propias orejas. Catherine Thorne entrecerró los ojos, estudiándolo con atención nueva. La tensión vibraba en el aire. Aquel hombre que construyó un imperio ofrecía sacrificar su sustento personal por la dignidad de quienes nunca tuvieron otra opción. Uno a uno, los ejecutivos intercambiaron miradas. Malcolm recordó cada imagen de la noche anterior. Las manos diminutas de los hijos de Naomi. La forma en que ella ocultó su vergüenza tras una sonrisa rota. Aquello alimentó su convicción. La señora Thorne finalmente habló. Con voz medida y fría como el acero. Señor Reed, si está dispuesto a comprometer su seguridad financiera, implica que usted cree en esto de verdad. Yo voto a favor. Con esa simple declaración, la sala pareció inclinarse. Otros ejecutivos, contagiados por esa chispa de coraje, siguieron el voto. No fue un triunfo unánime, pero sí suficiente.
Malcolm sintió unas contracciones de alivio mezcladas con orgullo. Había cruzado la línea que él mismo había erigido años atrás. La vieja lógica de resultados a corto plazo cedía ante una visión de sostenibilidad humana. Cuando el último sí resonó como un martillo, Malcolm exhaló profundamente. Supo que, más allá de un cambio de nómina, acababa de marcar un antes y un después en Reed Logistics. A primera hora de la mañana siguiente, el pasillo principal de Reed Logistics lucía diferente. No era solo el murmullo habitual de tacones y teclados. Había una tensión nueva. Una expectativa contenida que vibraba en el aire. Malcolm Reed salió al balcón interior del tercer piso, observando a sus empleados llegar. Cada rostro mostraba curiosidad. Algunos intercambiaban miradas, preguntándose, ¿qué habrá cambiado hoy? Con el corazón latiéndole con una mezcla de orgullo y temor, Malcolm descendió hasta el auditorio improvisado en el centro de la nave. Junto a él, Lisa Carter, su inseparable mano derecha, sostenía una carpeta con el plan final pulido, dentro. La promesa de un futuro distinto para todos. Cuando el murmullo se tornó silencio, Malcolm tomó el micrófono. Buenos días. Comenzó con voz firme, pero cargada de emoción. Ayer, en esta misma sala, celebrábamos cifras. Hoy, celebramos personas. A partir de ahora, nuestros salarios aumentarán un 20% para cada uno de ustedes. Una oleada de sorpresa y alegría recorrió el auditorio. Además, contaremos con guarderías subsidiadas para los hijos de quienes lo necesiten y un fondo de emergencias al que podrán recurrir sin preguntas ni juicios. Un suspiro colectivo se elevó, seguido de aplausos, pero en medio de la ovación, Malcolm buscó con la mirada a Naomi. Ella se hallaba al fondo, con la mano aferrada al micrófono del intérprete de señas que traducía su discurso. Sus ojos se humedecieron. Su cuerpo, habitual fortaleza, cedió un instante a la emoción. Mientras los aplausos rugían, Malcolm sintió cómo cada palabra liberaba la tensión de semanas de lucha interior. Esto va más allá de un gesto, pensó, es un pacto de dignidad. Tras el anuncio, Naomi se acercó, conteniendo las lágrimas. En un movimiento casi imperceptible, colocó su mano sobre la carpeta entregada antes. Era un símbolo íntimo. La aceptación de un compromiso que nacía de la justicia y el respeto. No de la caridad. Gracias, señor Reed, dijo con voz temblorosa. No por la ayuda, sino por entender que merecemos más que migajas. Ese agradecimiento sonó como un eco de miles de historias no contadas. Trabajadores doblando turnos. Padres y madres sacrificando horas de sueño. Corazones agrietados que ansiaban un respiro. Malcolm dio un paso atrás, dejando el escenario. La revolución que había comenzado silenciosa, con una transferencia de números y porcentajes en una hoja. Ahora estaba viva en cada aplauso, en cada abrazo furtivo entre compañeros, en las sonrisas auténticas que florecían en rostros antes marcados por la rutina. Mientras descendía las escaleras, con el pulso aún vibrando en las sienes, supo que este era solo el comienzo. Su imperio de acero y vidrio se transformaba en un refugio de esperanza. Ya no se trataba solo de mover mercancías, ahora se movía la dignidad humana.